No sé si la luna tuvo algo que ver en esto al principio, pero puedo asegurar que para mí no significaba mucho. Estaba feliz siendo piloto de prueba de jets. Para mí los cohetes no eran para volar, sino para hacer fuegos artificiales. Todo eso cambió muy pronto, pues entramos en una competencia y el poner a un hombre en un cohete se convirtió en lo más importante del mundo para nosotros. Inmediatamente pensé que ese hombre debía ser yo. Es la naturaleza de un piloto de prueba. Quiere ser siempre el primero. La luna era para nosotros la meta, una pista de carreras por estrenar. El destino, la suerte, los rusos o lo que fuera, nos puso en el centro de atención. Volar el aparato era solo media tarea. La otra mitad era hacer que pareciera cosa fácil. Esa es la parte que nadie percibió entonces. Nunca fue fácil, ni seguro, ni simple cuestión de rutina. Puedo garantizar que nadie ha escuchado aún la historia real. Fue toda una aventura. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Intenté de todo. Dejé de fumar, de tomar café y comencé a trotar bastante. Todo el asunto apestaba, pero imaginé que era temporal, que tomaría el próximo vuelo. Pero para Wally Schirra, las cosas estaban mejorando. Él era el reemplazo, o eso creía él. I was off on a trip somewhere. I remember I flew back into Langley in one of our planes, probably a 102, and landed and came by Scott Carpenter and Reen Carpenter's quarters, and my wife was there and the rest of the gang, and so I drove up my little flashy yellow Healy. Scott came out before I even got to join the group and said, Wally, we got a problem. Deke's grounded. Immediately I thought, oh, God, it's my flight. And Scott looked up and said, no, it's not your flight, as if he read my mind. He said, it's my flight, and you'll be my backup. Thud. Another shot in the rear end. I was disappointed for Deke, but that is in the conventional medical wisdom of the time. That was the decision that NASA made. They gave it to me because I had been so busy with John's flight that they figured I was in better shape to do it. Así que en lugar de Wally Schirra, el piloto de la prueba de precisión, terminamos con alguien completamente diferente. Scott is a unique person. He's different. Not only different from the other astronauts, but different from all the other people in the world. La NASA vio esta tarea como una prueba de vuelo para evaluar la nave espacial y llegar a casa, nada más. Scotty iba contra la corriente. I was more interested in learning about what was there than I was in learning about what got us there. The engineering test pilot flies just to evaluate his machine. That has to be done. But my drummer told me that this is a marvelous opportunity to look at the space environment. 4, 3, 2, 1, 0. I feel the liftoff. The clock has started. Desde el momento que despegó, Scott quiso expresar sus sentimientos y vivir la experiencia humana de estar en el espacio. Allá arriba, Scott era como un mago. Quería entender lo desconocido del espacio, como las luciérnagas de John Glenn. It's hard to realize this now. There were so many unknowns in the early days. And this is a fact of the matter. We were really not sure after John flew whether or not there were critters, living critters out there somewhere. I have the fireflies. Almost like a light snowflake particle. Scott descubrió que las luciérnagas estaban consumiendo el agua de la cápsula. Era orina del astronauta. Those fireflies weren't fireflies. No, they weren't. They weren't fireflies. It was a constellation. You're right. Bueno, ese misterio fue resuelto, pero los experimentos de Scott derrochaban combustible y él no pensaba en el vuelo. Some appear to glow, but I don't
Un piloto de prueba que se distrajera terminaba muerto. En la torre de control, Chris Craft estaba listo para quemar un fusible. He was in a mess with trying to determine what the hell the fireflies were that Glenn had seen. He wasn't in the right attitude in the spacecraft, and he had not gone through the checklist required to get ready for retrofiring. I think I'm going to have to go to fly-by-wire and use the window in the scope. Scott se retrasó 3 segundos para encender los retrocohetes. A la velocidad que él iba, 3 segundos significaban sus últimos kilómetros, por supuesto. Pero peor aún, él ya no tenía combustible. There was the flaming piece coming off. Almost looked like it came off the tower. Oh, I hope not. Sin combustible, no hay dirección. Si el ángulo para volver a entrar no era el mismo, se quemaría vivo. I do remember thinking, maybe I won't make it, and this is really tight, but thinking to myself, I ought to be worried about this, but I really am not, and I thought at that time, I feel almost like I'm somewhere else looking at this situation, interested, but not involved. And I thought, isn't that handy? This is Mercury Control. We are still attempting to re-establish contact with the Aurora 7 spacecraft. Durante 40 minutos, el mundo esperó para saber si Scott estaba vivo o muerto. Our data at this time indicates that it is distinctly possible that the Aurora 7 spacecraft may land considerably longer downrange than it was planned. The ship started coming in, and there he is, blithely outside. I can't believe it. And perfectly under control. What's wrong? I'm here. And that was Scott. I understand the report came from Hawaii that it was a tired and confused astronaut. If my opinion is worth anything to you, this is not true. I will admit to being preoccupied. It was uncanny luck that he survived. He's goddamn lucky that it didn't come down bass backwards, because it could have. Somebody was looking out for him. I didn't realize that people thought I was lucky to make it through. I really never felt that it had been that tight. But that's the sort of thing you have to face whenever you do new things that have never been done before. There are a lot of different masters to serve. I was listening to another drummer where my interest in science was concerned in the flight. Quizás Scotty obtuvo más de ese vuelo que el resto de nosotros. Pero la NASA no nos pagaba por ser humanos. Ellos querían astronautas que se reservaran sus sentimientos para ellos, hicieran el trabajo e hicieran que se viera fácil. Scott obtuvo la bienvenida del héroe estándar. La NASA se aseguró de que él no volviera a volar. The Russians chalk up another victory in the space race as they put 2 manned spacecraft into orbit within 24 hours of each other. Había 2 naves espaciales arriba al mismo tiempo, una detrás de otra. Eso significaba un encuentro. Un encuentro era un buen paso hacia la Luna. Tracking stations indicate that there is little doubt of the success of the Russian feat, that is seen as 2 years ahead of the U.S. effort. Los rusos estuvieron volando durante días enteros. Nosotros solo podíamos inspeccionar unas pocas horas. Después de casi perder a Scott Carpenter, el programa tuvo que recobrar credibilidad. En nuestro próximo vuelo tuvimos que desenvolvernos mejor y permanecer más tiempo. Y Wally Schirra era el hombre para hacerlo. El Wally de siempre esquivó cada experimento científico que pudo. Tenía una sola meta: hacer la misión perfecta. Y lo logró. Hizo un vuelo según el manual, pero la noticia no fue muy difundida en el mundo. Wally amarizó en medio de la crisis de los misiles cubanos. La crisis de los misiles cubanos provocó que todos volvieran a casa. Los 4 cosmonautas y las ojivas nucleares. En ese momento estábamos cara a cara. Good evening, my fellow citizens.
This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Por fortuna para nosotros, los rusos se descuidaron y se llevaron sus misiles a casa. Al menos durante ese momento. La vida y la competencia seguirían adelante. Man in space. Estados Unidos tenía ansia del espacio. El Mercury 7 era la celebridad más grande y nosotros lo sabíamos. La NASA nos necesitaba y nunca permitiríamos que lo olvidaran. Nos convertimos en mucho más que pilotos de prueba. Llevábamos la imagen de todo el programa espacial. I remember thinking in the early days what a force we could be within NASA if we all presented a unified stand. And it occurred to me that we were the most powerful entity within NASA, and that NASA had a tiger by the tail in this group of 7 astronauts. La NASA comenzaba a desear que fuéramos menos famosos y más fáciles de controlar. Decidieron traer como acompañante a un general del ejército para mantenernos a raya. Eso arruinó todo. Pero luego, alguien tuvo una brillante idea. We began to think, do we want an outsider to do this, or should we have one of us do it? And that's when the 7 of us got together and decided we better have Deke do this. 6 de ellos querían que me hiciera cargo del departamento de astronautas. Los chicos me dieron esa responsabilidad para resolver su problema de jefe de astronautas, todo en el mismo paquete. Pero si los 6 del Mercury pensaban que yo sería un jefe que aprobaba todo, se llevarían una sorpresa. They thought with Deke that he would simply be the Wisconsin farm boy that would come in and sort of a figurehead. But they didn't know what a manager and what type of a person Deke Slayton was, what a doer he was. He wound up selecting the crews. No me gustaba el trabajo que tenía, pero lo iba a hacer lo mejor que pudiera. Estaba seguro de que era una prueba de bateo. Gordo Cooper iba a cubrir el programa Mercury con nuestro querido vuelo. 36 horas en el espacio. Era 4 veces más largo de lo que habíamos volado y mucho más largo para la capacidad de vuelo con que originalmente fue diseñada la nave espacial Mercury. Así que Gordo tenía un nombre muy gracioso. Él la llamó Fate 7. A la NASA no le causó mucha gracia. Gordo tenía el hábito de seguir los pasos de la NASA. Nadie cuestionó su habilidad, sino su juicio. El típico Gordo. 2 días antes de su vuelo, llegó volando bajo sobre el complejo. Prácticamente hizo mojar los pantalones del director de vuelo Walt William. He showed unusually bad judgment in that he flew at a low altitude close to the administration building. So low, in fact, that when Walt Williams looked out the window, here's this jet streaking by below his altitude. I lit the afterburner right over the top of the hangar. Yeah. And he went back to headquarters, he called me up and he said, Shepard, is your suit ready? And I said, what do you mean? Of course my suit's ready. He says, well, I'm pulling Gordo off the flight, you're going. Walt se tomó en serio reemplazar a Cooper por Shepard y aceptó que ese ya no era su trabajo sino el mío. Y aunque se sentía eufórico, sabía que sacar a Gordon de ese viaje acabaría con su carrera de astronauta. Yo no iba a hacer eso. Roger, and liftoff, and the clock is operating. Sigma 7, phase 7 on the way. El viaje de Gordon fue perfecto en las primeras 30 horas. De repente, el hombre tuvo trabajo que hacer. Wonder if you'd relay to the Cape little situation I had happen, see what they think on it. Poco a poco, los sistemas de la nave espacial dejaron de funcionar. El piloto automático se apagó, los lectores de altitud, los sistemas eléctricos, todo se apagó. Well, things are beginning to stack up a little. ASCS inverter is acting up. And my CO2 is building up in the chute. And my inverter won't come on the line. And other than that, things are fine. Lo único que aún funcionaba era Gordon, pero estaba a punto de intentar con la reentrada manual, algo que nunca se había hecho. I'm looking for lots of experience on this flight. You're gonna get it. Él solo tenía una oportunidad. Si fallaba,
se quemaría vivo. Todo lo que era automático tuvo que hacerlo él mismo. Y todo lo que tenía era un reloj de pulsera en su muñeca para tomar el tiempo, la vista en el horizonte para el alineamiento y un dedo sobre el botón para encender los retrocohetes. Y lo hizo perfecto. Justo sobre el viejo Bazoo, la vieja salchicha de Oklahoma aterrizó más cerca del carguero que nadie. El desempeño de Gordo fue la prueba fundamental de lo bien que un hombre puede volar una nave espacial. ¿Por qué se requiere de hombres allí? One of the things which warmed us the most during this flight was the realization that however extraordinary computers may be, that we are still ahead of them, and that man is still the most extraordinary computer of all. El proyecto Mercury terminó muy bien y John Kennedy parecía estar muy complacido igual que nosotros. Vino hasta Cabo Cañaveral a echarle un vistazo al nuevo propulsor que se construía para los viajes a la Luna, su bebé. Esto ocurrió el 18 de noviembre de 1963. Kennedy put his hands in his coat pocket and leaned back on the heels and looked up to that huge first stage of Saturn, and I could just see in his eyes that he just loved the whole thing. This was romance. This was out there with Alexander the Great and Napoleon. The conquest of space must and will go ahead. That much we know. That much we can say with confidence. He gave a speech, and it was the story of these two boys and how they would go across the Irish countryside, and when they ran into a fence or an obstacle. And when they came to an orchard wall that seemed too high and too doubtful to try, one of the boys would grab the other's hat and throw it over the wall, and then they would have to climb the wall to retrieve the cap. Kennedy's analogy was, we have thrown our cap over the wall. We're going for it. This nation has tossed its cap over the wall of space, and we have no choice but to follow it. And then the next day, of course, he was dead, killed. There has been a shooting. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound. A priest has been ordered. Emergency supplies of blood also being rushed to the hospital. The President of the United States is dead. Malas noticias. Pero les diré que después del asesinato, mi primer pensamiento fue, ¿qué pasará con el programa? Yo sabía que habíamos perdido a un gran seguidor. It was my feeling that he was really a space cadet because he was excited about what men had done and could do in space. We were his favorites. We were part of his little group, and all of us felt very comfortable with the President of the United States, like he was a buddy. We must assure our preeminence in the peaceful exploration of outer space, focusing on an expedition to the moon in this decade. Lyndon Johnson. Si hubo un seguidor más grande del espacio que Kennedy, tuvo que ser el viejo Lyndon. Pero con la muerte de Kennedy, encontrar la fecha límite era más importante que nunca. Sentíamos como si le debíamos algo a él. El programa estaba listo. Ahora, después de terminar con el Mercury, entramos a la próxima fase, el proyecto Géminis. Mr. Neil A. Armstrong, Air Force Major Frank Borman. El Géminis 9. Los principiantes dejaron su huella aquí. Los chicos de Mercury les dieron una calurosa bienvenida. It was more than competitive. It was psychological. It was, well, we're anointed, you're not, you got to pay your dues. I mean, these weren't expressed, and it wasn't written in any order. I have never seen a group of people stiff-arm another group like that. The 9 looked up to the 7 as more or less their mentors, and probably the 7 said, hey, we can handle all this ourselves, why do we need these 9 guys? El hecho era que sí necesitábamos a los nuevos. El nuevo programa Géminis tenía que probar y comprobar cada técnica que necesitaríamos para llegar a la Luna.
¿Podemos maniobrar una nave espacial con precisión? ¿Podemos reunir y acoplar dos naves? ¿Podrían nuestros cuerpos y nuestras mentes sobrevivir 14 días de ingravidez y el tiempo que tardaría un viaje a la Luna? ¿Y dejaríamos la seguridad de la nave espacial para caminar y trabajar en el espacio? Si fallábamos en cualquiera de estas interrogantes, no iríamos a la Luna. 2 pilotos de prueba para una cápsula de Géminis complicarían la situación. Podíamos usar un salón extra solo para sus egos. When we started flying spacecraft with more than one person in it, obviously we had to have titles for the people. The natural title would be pilot and co-pilot. No one in the astronaut corps wanted to be called a co-pilot, so scratching their heads, management came up with commander and pilot. No hubo discusión de quién comandaría la primera misión Géminis. Siempre fue Al Shepard, el primer hombre estadounidense en el espacio. No me lo imaginaría de otra manera. Dios sabe que Al tampoco. We had been training, I guess, perhaps a couple of months, and got up one morning, walking to the bathroom, and all of a sudden I totally lost my balance. It was almost as if I was spinning. Of course I wasn't, but I steadied myself and thought, well, gosh, I didn't really drink that much last night. Un problema del oído interno, la enfermedad de Meniere. Esto derribó a Al y desestabilizó su estatus de vuelo. Mareado, desorientado, así no podía volar a ninguna parte. Well, after the initial shock wore off, the initial shock, of course, was total disbelief that they could ground the best pilot they ever had. I told them I'd been flying fighter planes and I'd been a test pilot all of my life, and I'd fly the damn thing upside down, right side up, didn't make a difference to me. No le permitieron volar. Yo sabía que si Al no podía volar, enloquecería al estar al margen. Así que le pedí que fuese al departamento de astronautas hasta que los médicos le dijeran que podía volver. Al y yo estábamos fuera. De los 7 primeros, quedaron 5. Luego, perdimos otro. Había un rumor según el cual la NASA estaba nerviosa por arriesgar la vida de John Glenn en otro vuelo. Él era más útil como héroe vivo que como mártir. Así que le ofrecieron un trabajo administrativo. For me to stick around being the world's oldest permanent training used second-hand astronaut, whatever, I didn't want to really do that. The man who hurtled to fame as the first American to orbit the Earth tosses his space helmet into the ring as a political candidate. Lieutenant Colonel... Ahora Gus Grissom volaría el primer Géminis. Gus llevó a John Young con él, el primero de los principiantes que volaría en el espacio. Géminis era un auto deportivo comparado con el Mercury. Todo funcionaba bien. El programa Géminis estaba listo para un hermoso comienzo. Pero luego los rusos hicieron una caminata espacial. They were first in space, first to orbit, first woman in space. Now all of a sudden, here's another first for the Russian program. Every time we stepped forward, it seemed like they were taking 2 steps. Aún en nuestros planes más ambiciosos, no habíamos pensado en enviar a un hombre afuera durante meses. En ese momento, eso tenía que cambiar. La espacial de los rusos fue lo más impresionante desde el Sputnik. Nosotros teníamos que responder en el próximo vuelo. Géminis 4 debía hacerse meses antes de lo planificado y así fue. El espacio es el enemigo de la vida. No hay aire, hay muchas radiaciones y si los rayos del sol te llegan directamente te quemas. Durante años todo lo que diseñamos era para protegernos de ello. En ese momento nos esforzábamos al máximo para que Ed White metiera su cabeza en la boca del león. Él lo lograría. Hasta ese momento todo iba bien. Okay, I'm turning over. It looks beautiful. I feel like $1 million. This is the greatest experience I've just remembered. I think that once you get out and float, thinking that you're a couple hundred miles up in space and there's nothing below you except way below,
And it's sort of a tranquil or lethargic experience that you sort of want to, just enjoy it. Right now, I'm standing on my head. I'm looking right down. Looks like we're coming up on the coast of California. La caminata espacial de Ed White fue un triunfo. Todos estaban aturdidos y parecía muy fácil. Se eliminó un obstáculo al ir a la Luna. 6 meses después, Wally Schirra y Tom Stafford enfrentaron la próxima meta Géminis, encontrarse con otra nave. Se iban a encontrar con el Géminis 7, conducido por Frank Borman y Gene Lovell. Este viaje probaría ser un paso importante en el camino a la Luna. Era el tipo de misión que le gustaba a Wally. Un vuelo completamente exacto, sin experimentos científicos. Encendido. Pero no hubo despegue. La nave simplemente se quedó allí y esperábamos que estallara. Wally y Tom estaban sentados en una bomba de tiempo, una montaña de combustible muy explosivo que tan solo esperaba una chispa. Perfect countdown, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Clock started, no liftoff. It was much more traumatic than that, of course. But it happened, the engines came up to speed, and it stopped. And but logic, this is all millisecond logic, said, hey, we haven't lifted off. If we had lifted off, and it started to shut down, our recourse was to eject out of there, and I would pull this ring between my legs and it would eject both of us out from the spacecraft. The statistics were that 75% of ejections were successful, and the definition of successful was that the guy didn't get killed. Wally ignoró las reglas y siguió su instinto. No aló el anillo de escape. Fue un gesto de valentía. El instinto. El hombre sobre la máquina. Si el sistema de expulsión hubiese sido automático, hubiesen volado de la nave espacial y hubiesen acabado con la nave, la misión y con sus vidas. En lugar de eso, 3 días después, Wally y Tom volvían a emprender camino hacia el Géminis 7. Íbamos a descubrir si nuestro plan en la Luna tenía alguna oportunidad. Todo dependía del encuentro de 2 naves en la inmensidad del espacio. Si no podíamos realizar el encuentro, teníamos que volver a planificar nuestro acercamiento. Tenían que encontrarse, acercarse y permanecer en formación. Todo a 27,000 kilómetros por hora. 7 and 6, would you continue with the description of your station keeping? Wally y Tom tenían que encontrarse con Frank y con Jim, como si lo hubiesen hecho cientos de veces. Right now, 6 is about 10 feet above and to left of 7. We're just flying nose to nose, approximately 15 feet apart. Yeah, we're sitting up here playing bridge together. We're in formation with 7. Everything is go here. Roger, congratulations, excellent. Un vuelo de precisión a 27,000 kilómetros por hora. Habían sucedido muchas cosas desde que los monos volaron en piloto automático. Esto era lo que estábamos buscando. Géminis 6 se fue a casa, dejando a Frank Borman y a Gene Lovell para que lograran la próxima meta del Géminis, la duración. ¿Podrían sus cuerpos permanecer 14 días en el espacio, lo que tardaba un vuelo a la Luna? Los médicos se preocupaban por sus cuerpos. Yo me preocupaba por su cordura. Los egos de 2 pilotos de prueba, encerrados durante 2 semanas en un espacio del tamaño de una cabina telefónica. Well, nobody ever really slept because the activity of the other person would continually wake up the person that was trying to sleep. Fue el principio de una hermosa relación. 14 days in a Gemini spacecraft is a very, very trying experience. Being 14 days with Frank Borman any place was wild, so... I think Jim Lovell brought Mark Twain's Roughing It, which was apropos. But I don't believe we read it much. There was a song that was sung by Nat King Cole, and
and I'm trying to think of what the name of it was. We sang it for 14 days. It's Put Your Sweet Lips a Little Closer to the Phone, Nat King Cole. Put your sweet lips a little closer to the phone. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. That went on for 2 weeks. And of course, Borman and I were alone. See, I'd forgotten all about that. You're exactly right. Frank y Jean eran conejillos de indias. Los médicos apostaban sobre qué pasaría cuando aterrizaran. Según las probabilidades, estarían en malas condiciones. Algunos pensaron que quizá no sobrevivirían. I remember when we were back on Earth, I looked at Lovell, and Lovell looked at me, and we said, well, I said, you going to pass out? And he said, no, and we were fine. Yeah, well, we held hands and said we want to tell the world that we're engaged. I actually had to command my legs, left, right, as I walked across the carrier deck. My wife took a look at the boobies, and she said it looked to me like I had my pants full, as I was leaned over and just, trudging along like a little boy would do with his pants full. Mucho para los temores de los médicos. Sabíamos que el hombre no sería el vínculo débil al ir a la luna. Géminis estaba de buena racha, enfrentando un problema nuevo cada 3 meses. El próximo sería acoplar, unir físicamente 2 naves espaciales. Houston, this is Gemini 8. We're station keeping on the Agena at about 150 feet. Géminis se acoplaría con la nave Agena, que no era controlada por el hombre. And that's green. Man, that is really slick. El comandante era un civil llamado Neil Armstrong. Tenía licencia de piloto desde los 16 años. Voló aviones de caza en Corea y probó el X-15 en Edwards. Okay, Gemini 8, we have GM solid. You're looking good on the ground. Go ahead and we flight, we are down. Oh, roger. Hey, congratulations. This is real good. Luego, sin previo aviso, empezaron a dar vueltas sin control. Iban más rápido que el carrusel de una feria. Neil se desacopló y retrocedió, pero eso empeoró bastante la situación. Un presionador se atascó. Estaban dando vueltas a cada segundo e iban más rápido cada vez. A ese ritmo se desmayarían y eso sería todo lo que quedaría. Como último recurso, Neil activó sus presionadores de reentrada. Funcionó. En ese momento, tenían que bajar inmediatamente, 8.000 kilómetros fuera de curso y en el océano equivocado. Pero estaban a salvo. Caminatas espaciales, encuentros de larga duración, acoplamiento. Habíamos intentado todo lo que debíamos alcanzar en la Luna y aún nos faltaban 4 misiones Géminis. La Luna estaba cada vez más cerca. Astronauts Tom Stafford and Gene Cernan are suited up, ready to go. Usaríamos los últimos viajes Géminis para practicar el detalle menor que faltaba: trabajar en el espacio. Ed White había hecho que se viera fácil, pero él solo flotó. Gene Cernan intentaría hacer unos trabajos simples: abrir válvulas y ajustar accesorios, a fin de probar que cuando fuéramos a la Luna, podríamos trabajar allí. There's even time for a joke with a giant match, an obvious sign of a relaxed, confident pre-flight mood. Pensábamos que sería fácil, pero nos equivocamos. Tom Stafford reports that Cernan is encountering some fogging up of the visor. They are keeping the... When I would turn a valve, if I wasn't held in my position in some way or another, I'd turn the valve, and the valve was a little tough to turn. It would turn me back, and my body would float away, and you'd start tumbling, and you'd start rolling. En gravedad cero, Gene estaba luchando consigo mismo. Estaba usando toda su energía para intentar estar tranquilo y no le importaba dejar de realizar sus tareas. I lost 13 pounds. That's an awful lot of weight. I ended up with 100% humidity in my suit, and my entire visor got completely fogged over.
El visor dificultaba la visión de Gene. Estaba exhausto físicamente y casi colapsó. Volver a entrar a la nave espacial era algo que nadie más podía hacer por él. They said if something happened and the fella was hung up outside, that we were to not do anything rash, but we would have to eventually release him and close the hatch and bring the vehicle back. There's no way Tom could have re-entered successfully had he been towing me behind him. First of all, I would have burned up and been killed during re-entry, so what's the use of going through that? Second of all, he probably would have burned up himself. He would not have been able to close the hatch, and so instead of losing one manual, we would have lost two. Ciego y casi desmayado, Gene finalmente logró entrar. Empezábamos a entender que en el espacio había mucho trabajo que no comprendíamos. Cuando Dick Gordon lo intentó en el Géminis 11, también estuvo a punto de fallar. Trabajar en el espacio parecía imposible. Teníamos a unos chicos cansándose casi hasta quedar inconscientes. Si no podíamos salir a trabajar, ir a la Luna solo sería un viaje para hacer excursiones. Obviamente necesitábamos reflexionar acerca del problema. Era hora de un nuevo ángulo, un punto de vista diferente y un hombre distinto. Un hombre verdaderamente distinto. I think I understood the importance of being gentle and delicate and in control of the momentum or the mass of the body during spacewalks. I think I understood that just intuitively. These things were natural to me. They obviously were not natural to the Navy people who were trying to do spacewalking. So their overconfident attitude got them into trouble. Buzz was a mechanical genius. His IQ must be sky high. He was the first PhD pilot in the program. PhDs always kind of had a certain shock value, particularly among the Slaytons and the Shepherds, who knew they were a hell of a lot smarter than all the PhDs in the world. Buzz era nuestro piloto de prueba del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Era inteligente, era creativo, y algunos pensaban que era muy arrogante. Lo vieron así desde el día que llegó. Gus Grissom and I were part of an interview team for a new group of astronauts, and Buzz Aldrin came in to our interview just for Gus and me. And sport coat, shirt and tie, and around his tie is this little chain thing. Hanging from the chain are Air Force wings. Below it, a Phi Beta Kappa key. Gus looks up and said, "Aldrin, we've already read your resume. Why the hell are you wearing it?" Buzz estaba completamente seguro de que podía hacerlo mejor, mucho mejor. Hizo a un lado el sistema de polea que habíamos usado para el entrenamiento. Luego lanzó una cápsula espacial en una piscina y fue a buscarla. Exactamente ante nuestros ojos, inventó el arte de trabajar en el espacio. Buzz buscó herramientas como si pensara escalar el monte Everest. Puntos de apoyo, agarres de velcro, correas elásticas. Cuando estuvo listo, parecía el señor llave inglesa. Buzz parecía una mosca humana, trabajando por horas y corriendo riesgos. Hizo que se viera fácil. Para él, fue fácil. Gemini 12, Houston, Capcom, 1 minute to LOS. New EVA record, beautiful job. Digan lo que quieran de Buzz Aldrin, pero asegúrense de decir exitoso. Triunfó en lo que los demás fallaron y nos volvió a encaminar a la Luna. El programa Géminis era un éxito indescriptible. Era la hora del Apolo. In Mercury and Gemini, a total of 26 astronauts have logged a total of 1900 hours in space,
covering 35 million miles. Gemini has demonstrated the feasibility of almost everything we plan to do in Apollo. Gentlemen, the Gemini program is now officially completed. En 5 años y medio desde el vuelo de Al Shepard, hemos alcanzado bastantes logros. No supimos más nada de los rusos durante un tiempo. Según lo que sabíamos, estábamos adelante. Aprendimos unas lecciones con los problemas y pagamos todo lo que debíamos. Luego, la Luna nos parecía tan cerca que sentíamos que podíamos tocarla. Pero pronto, descubrimos en nuestro primer intento que casi nos alejamos para siempre.